¿Cómo se ha ido moviendo el mapa de la violencia en México, de las expresiones violentas? Hace unos años nos horrorizaba lo que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez. Y de pronto hubo una especie de reacomodo que ha permitido más o menos tranquilizar, digamos, con el lenguaje de la propia delincuencia, tranquilizar o enfriar la plaza, ¿no? Pero de pronto Guerrero es crónica su circunstancia de violencia, sea violencia disfrazada de guerrilla, sea violencia disfrazada de otra cosa, o sea violencia institucional, como lo que pasó en Iguala, y de pronto vemos en Oaxaca como brinca, después hay asuntos en Chiapas, la violencia del zapatismo, que fue violento. Hay violencias legítimas, hay violencias ilegítimas. ¿Cómo es eso? Yo la verdad no sé. Yo considero, Rafael, si me permites, es que la violencia no es legítima en ninguna circunstancia. La violencia es una expresión que debiésemos de rechazar de antemano todos. Quizás lo que se puede legitimar bajo ciertas circunstancias es el uso de la fuerza y considerada esta como patrimonio exclusivo del Estado, no de particulares. La violencia no puede justificarse, creo, bajo ninguna circunstancia. Ahora, la violencia en nuestro país, pues ya lo ha dicho un compañero diputado, tiene diversas expresiones, la violencia familiar, la violencia escolar, pero hablemos en términos generales de la violencia en nuestro país que se expresa de diversas formas. Ya comentaba ahorita Rafael Cardona, la violencia que se ha manifestado por años en Ciudad Juárez, particularmente en contra de mujeres, que es un fenómeno que ahora también se padece de una manera igual o peor en el Estado de México. La violencia contra estudiantes, como el caso de Iguala, la violencia contra periodistas, pero en términos generales es violencia, es el agreder a los seres humanos de una u otra forma, por grupos criminales o lamentablemente muchas de las veces por grupos vinculados al propio gobierno. Y aquí es importante destacar que en nuestro país tenemos una cultura que colabora con una idiosincrasia en la que somos medio broncos por naturaleza. Venimos de la formación del ¿qué me ves? Del tengo monitos pintados en la cara, o que ya desde ahí tenemos actitudes, reacciones que tienden a ser violentas, pero se degeneran cuando el gobierno no tiene la capacidad de involucrar en una dinámica pacifista, de respeto a la sociedad mexicana. Cuando el gobierno, en lugar de poner como soporte fundamental de la estrategia de la no violencia, la generación de empleo, la mejor educación, pone como soporte de la estrategia para combatir la violencia el uso de las armas. Nuestro país, en los últimos años, en los últimos 2 sexenios, ha sido un país de puertas abiertas en todas sus fronteras a armas que vienen de manera legal o ilegal y que han venido a contribuir a la violencia, que es el tema que ahora nos preocupa. Me parece fundamental que en esto de la violencia o en este fenómeno los ciudadanos seamos conscientes de que mucho tenemos que aportar. No podemos asumirnos como personas que se quedan en el pobre papel de habitantes, que nacen, crecen, se reproducen y mueren esperando que el gobierno resuelva el problema de la violencia. Tenemos que ser parte de ese proceso, tenemos que exigirle al gobierno que haga lo suyo, a los legisladores que hagan su parte, pero también como ciudadanos todos tenemos algo que aportar, no prestándonos a las acciones que generan violencia desde las primeras etapas de nuestra vida. Creo que la mayor posibilidad de corregir este fenómeno en nuestro país está en los ciudadanos más que en los gobiernos, que de una y otra forma, una y otra vez, se han acreditado como incapaces de combatir este fenómeno por lo que ya mencioné. Porque ahí está incubada la corrupción y la impunidad. Dice el diputado, bueno, de acuerdo con esa explicación suya, el machismo es la violencia contra la otra mitad de la población. Sin duda. ¿No? Así nada. ¿No es el origen de la violencia que estamos viviendo? No. No es el origen porque de la violencia. son 2 tipos de fenómenos. Es una expresión más. Uno es el fenómeno social, como sería de la economía, ¿no? Lo microsocial y lo macrosocial. Uno no puede estar sino de acuerdo en que existe una violencia, una forma de vida violenta generalizada en nuestro país, que abarca
y asombra hipócritamente a muchos criterios respecto, por ejemplo, el bullying en las escuelas. Pero pretender que el bullying es originador de esa violencia es absurdo. Claro. Si no es en último caso más que un reflejo. Así es. Yo reflejo muy chiquito. ¿Por qué nos espantamos de que los niños se violenten en la escuela si los asesinatos y las muertes violentísimas son el pan de cada día en el país? No. Yo creo que hay una violencia institucional que debe ser establecida como el origen. Esa violencia institucional consistió en declararle la guerra al narcotráfico, es decir, luchar con la violencia contra los violentos, sin tomar en cuenta que el narcotráfico es una empresa, antes que nada es una empresa ilegal si tú quieres, pero es una empresa. La guerra contra el narcotráfico pudo haberse ganado sin haber sacado un solo soldado a la calle, ni un policía, simplemente interviniendo los circuitos financieros de los narcotraficantes. ¿Y eso por qué no se hace? ¿Por qué no se intervienen los circuitos financieros para parar el verdadero poder del narco, que es el dinero, las carretadas de dinero que manejan? Y a eso puede entrar 2 veces el Chapo a la cárcel y no le tocan 5 centavos. Y puede salir. Él puede salir. No, no, es más grave. Puede salir. El dinero pasa vacaciones maravillosas ahí dentro. Él y todos los que han aprendido. Es decir, no tuvimos por qué haber declarado la guerra al narco. Calderón cometió allí un grave crimen contra el país, que dejó, ya lo sabemos, más de 100,000 muertos. Y en lo que va del sexenio de Peña Nieto van 67,000 muertos, según cifras de las Naciones Unidas. Vamos, 167,000 muertos en 9 años. Por favor, ciertamente, como tú lo sugieres, los números, cuando se dan de manera absoluta, no ayudan a comprender las cosas, incluso las despojan de su significado. Pero hablar de 167,000 muertos en 9 años en este país, por favor, no los tiene ni la guerra de Irak, un país invadido por los Estados Unidos, o Afganistán. No los tiene ninguno de ellos, los han convertido en el país más violento. Combátase a la violencia criminal, que es el pretexto de la violencia institucionalizada, de manera eficaz, interviniendo sus circuitos financieros, y acabaríamos con toda violencia en las calles. Este asunto del número de los muertos que ha habido en México, a mí me parece que no fue nunca analizado en los términos de horror humano que representa. Yo he visto a los más talentosos ensayistas de México discutir entre ellos, poniendo los ejemplos de Palermo y de Nueva York y de no sé qué, sobre si se debe medir bajo la base de muertos por cada 100,000 habitantes o muertos por cada 110,000 habitantes. Y en la discusión de la metodología nos olvidamos de algo verdaderamente increíble, que es cómo puede un país vivir administrando el dolor de los que no se murieron. Porque si murieron 160,000 personas o 170,000 personas, cada una de esas personas conocía o tenía cercano a alguien, una madre, un hermano, un amigo, una esposa, un hijo, un algo. Si suponemos que cada persona tiene relación directa con otras 3 por lo menos, ya estamos hablando de 300,000 o 400,000 personas directamente afectadas. Y cada una de ellas, ¿qué hace con su pedazo de tristeza? ¿Y qué hace un país invadido por este desconsuelo generalizado en el que, al menos yo no sé si aquí podríamos hacer un pequeño sondeo con los que estamos aquí presentes, alguien haya sufrido, de los aquí que estamos sentados, un asalto? Yo no he sufrido un asalto, se los digo honestamente. Yo he sufrido 6. Okay. No, yo sí. Un hermano mío en Tamaulipas, nada menos. Pararon el autobús
de donde él iba de Tampico a Ciudad Victoria, y bajaron a toda la gente, los narcotraficantes, los tiraron al piso. Y sufrió, por cierto, una experiencia inolvidable para nosotros y para nuestra vida, la de él. Uno de los narcotraficantes o de los asesinos que estaban allí armados había sido su maestro en la escuela primaria. Lo reconoció y lo perdonó. Lo reconoció y lo Entonces, perdonó. fíjense, aquí ya vamos 3. Yo con mis asaltos, porque no se los voy a contar, porque no vinimos a eso, ¿no? Pero la diputada también ya la asaltaron. Ya, también. Y qué bueno que lo puede platicar. ¿Usted también ya le pasó? ¿Qué le pasó? Ya me pasó, desde luego. A ver, ¿qué le hicieron? Bueno, yo he sufrido 2 asaltos a mis negocios. Yo, como dije, vengo del sector empresarial. Yo he tenido 2 robos, indiscutiblemente, y vengo del norte de Veracruz, como lo dije, donde los robos son de todos los días, a donde llegue la policía que llegue, Llega los robos 2 horas continúen. después. Anteriormente los robos eran normalmente en las noches, o eran cuando uno caminaba, o eran en su negocio. Hoy en día los robos son a las 7 de la mañana, entra gente armada a una casa, se llevan hasta las cámaras de vigilancia que muchas veces puede tener una casa. Hoy los robos en Veracruz son incluso a un estudiante que lleva un celular que a lo mejor vale 300 pesos. Vamos, la situación indiscutiblemente tiene un origen. El origen es la falta de empleo que hemos perdido, al menos en mi estado, a donde hemos perdido más de 100,000 empleos de acuerdo al Seguro Social. En mi zona de Poza Rica nomás hemos perdido 23,000 empleos, que son el 25% de los empleos que había hace solamente 3 años. No, y ahora todavía no hay un programa o no hay un fondo emergente para arreglar ese problema. Ahora, Eso con la es debacle petrolera, pues les va a ir peor. A los de Poza Rica, a los de Madero, Con el precio a del los de petróleo. Minatitlán, a los de Campeche, y todo va para abajo. Si usted me lo permite, voy a interrumpir un poco, tenemos que hacer un corte y volvemos rápidamente.